Muy bien, mis estimados estudiantes, ahora vamos con el ejercicio número 2, que dice lo siguiente. Asigne la configuración R o S a cada carbono quiral de las siguientes moléculas, ¿no? Y me da tres moléculas, el inciso A, del inciso B y del inciso C. Vamos a ir primero con la del inciso A. Aquí volvemos a dibujar la molécula y aquí tenemos una representación, ¿sí? Mejor adaptada, ¿no? Es decir, podemos ver que el hidrógeno está hacia arriba, aquí está en negrilla, que el metil está hacia abajo, aquí está en líneas punteadas, ¿no? Aquí el otro metil está hacia arriba, que aquí está en negrilla, y el hidrógeno está hacia abajo, que está en líneas punteadas o en líneas segmentadas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para estos casos es identificar los carbonos quirales, ¿no?, que vamos a tener. ¿Ya? Para lo cual, primero tenemos que entender lo siguiente. Para poder asignar la configuración R o S, el grupo de menor prioridad, que casi siempre es el hidrógeno, debe encontrarse en la parte posterior. ¿Se recuerdan? Del anterior ejercicio siempre hemos dicho eso, ¿no? El hidrógeno debe estar atrás. Ahora, eh, también, también se puede tener la siguiente variante. Es que el hidrógeno se puede encontrar adelante, ¿no? ¿De acuerdo? Para asignar la configuración R o S. Es decir, el hidrógeno puede encontrarse atrás o adelante, ¿no? En las estructuras de Fischer, pero es mejor que esté atrás siempre, ¿ya? Pero en ese tipo de estructuras, ¿no?, en tres dimensiones, el hidrógeno puede estar atrás o puede estar adelante, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es asignar o reconocer los carbonos quirales, ¿no? Ya saben que carbono quiral es aquel carbón que tiene cuatro sustituyentes diferentes, ¿no? Y aquí encontramos tres carbonos quirales, ¿no?, o tres centros quirales. Lo que vamos a hacer es eh, asignar a cada uno de estos la configuración R o la configuración S. Entonces vamos a analizar el primer centro quiral, ¿no?, como lo tenemos acá. Entonces le voy a dar un zoom a esta parte y vemos que este carbono tiene cuatro enlaces, ¿no? Un grupo metil acá, acá tiene un hidrógeno, acá tiene un carbono y acá otro carbono. Entonces hay que asignar las prioridades, ¿no? Hemos asignado a este carbono la prioridad número 1, ¿sí? Porque este carbono está unido a un carbono por aquí y a otro carbono por acá. Está unido a dos carbonos, ¿no? Y a este carbono le hemos asignado la prioridad número 2 porque solamente está unido a un carbono, ¿sí? Y a este carbono le hemos asignado la prioridad 3 porque no está unido a ningún carbono, sino está unido a tres hidrógenos, ¿no? Y finalmente este hidrógeno que tiene la prioridad número 4. Entonces, como ya dijimos, el hidrógeno también puede encontrarse adelante en estas estructuras en tres dimensiones, ¿no? Entonces vemos que, bueno, que este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces la flecha va en el sentido antihorario, ¿verdad? Y cuando es antihorario se le asigna la letra S, ¿verdad? Ese sería nuestro primer carbono quiral, ¿no? Sería configuración S. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente carbono quiral que lo tenemos por acá. Voy a asignarle un zoom. ¿Sí? Vamos a analizar entonces este segundo. Vemos que tiene cuatro sustituyentes diferentes, como debe ser. Les asignamos las prioridades, ¿sí? Les asignamos las prioridades. Este carbono, el que tenemos acá, tiene la prioridad número 1, ¿sí? Porque está unido a un carbono, ¿ya? A un carbono. El que vemos, al que le he asignado 2, como le vemos acá, está unido también a un carbono. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el carbono 1 está unido a un carbono y a su vez ese carbono está unido a otro carbono, a dos carbonos, perdón, ¿ven? Un carbono que lo tenemos por acá arriba y el otro por acá abajo. Mientras que el otro carbono, que sería el número 2, está unido a un carbono, pero este simplemente está unido a un solo carbono. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, tal vez no se está entendiendo muy bien. Lo voy a escribir, ¿de acuerdo? Lo voy a escribir. Entonces, decíamos lo siguiente. Este carbono número 1 está unido a un átomo de carbono por acá, ¿sí? Este carbono número 1, ¿verdad? Está unido a este átomo de carbono. A su vez, este átomo de carbono está unido a otro carbono y a un hidrógeno, ¿sí? Ahí está. Este es el carbono 1, ¿verdad?
carbono 1 unido a un carbono y ese está unido a un carbono y un hidrógeno. Mientras que el carbono 2, que lo tenemos acá, está unido a un carbono, ¿ya? Pero ese está unido a dos hidrógenos, ¿no? Que sería el de la esquina, ¿verdad? Este carbono de acá. Entonces por eso se le asigna la prioridad número 2, ¿de acuerdo? Y la prioridad número 3 la tiene este carbono, ¿no? Que es un carbono que está unido a tres hidrógenos. Entonces tiene la prioridad número 3. Y la prioridad número 4, el hidrógeno. Vemos que el hidrógeno está en la parte posterior, entonces no hay ningún problema. Ya podemos asignar la configuración. ¿Sí? Y bueno, identificamos de que el sentido es antihorario, ¿sí? Es antihorario. Por lo tanto, se le asigna la configuración S, ¿de acuerdo? Y listo. Ya podemos ir al siguiente carbono, el tercer carbono quiral que lo tenemos acá. Identificamos sus tres grupos, ¿verdad? Sus tres átomos adyacentes y asignamos la prioridad, ¿no? Como vemos, los tres son carbonos, ¿verdad? El 1 es carbono, el 2 es carbono y el 3 también. Sin embargo, le asignamos la prioridad 1 a este carbono porque está unido a dos carbonos, ¿sí? Y este carbono está unido a otro carbono. Y le asignamos a este la prioridad número 2 porque si bien es un carbono, pero está unido a dos carbonos, pero sus carbonos ya simplemente están unidos a hidrógenos. ¿Sí? A ver, lo voy a escribir también, ¿de acuerdo? Lo voy a escribir en esta parte. Fíjense, el carbono 1, que lo voy a dibujar acá, este es el carbono 1, está unido a un carbono, ¿sí? Que es este de acá. Y a su vez está unido a otro carbono, ¿sí? Que sería el del vértice, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero este carbono del vértice, que es este de acá, está unido a otro carbono, ¿no? Ahí está. Este es el carbono 1, es este de acá. ¿De acuerdo? Mientras que el carbono 2, que lo tenemos por acá, carbono 2 está unido a un carbono por acá, a otro carbono por acá, que no ve que son estos dos, y nada más. Después están unidos a hidrógenos, ¿no? Es por eso que se le asigna la prioridad número 1 a este carbono, la prioridad número 2 a este, y a este otro la prioridad número 3, ¿sí? Porque simplemente este carbono número 3 está unido a un solo carbono, ¿verdad? Que sería este de acá. Después obviamente tiene dos hidrógenos más, pero solamente está unido a un carbono, por eso es la prioridad número 3, ¿de acuerdo? Bien, ahora para asignar el sentido, ¿sí? El sentido ya sea a derecha o izquierda, bueno, antes. Hemos identificado los tres grupos, ¿verdad? Y el cuarto grupo, ¿dónde está? ¿Sí? No está dibujado, pero como ya sabemos debe ser un hidrógeno, ¿verdad? Ahí tenemos al hidrógeno que está en la parte de atrás, ¿verdad? Está en la parte de atrás ese hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos asignar la configuración. Bueno, como vemos es un sentido, como vemos que es un sentido antihorario, ¿verdad? Es un sentido antihorario, ¿sí? Entonces la configuración es S, aquí está mal, ¿sí? Ya le he puesto R, está mal. La configuración es S, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un sentido antihorario, va de 1, 2 y 3, ¿sí? Y bueno, hasta aquí vendría a ser el inciso A, ¿verdad? El inciso B. El inciso B me da esta estructura, ¿ya? De la cual he identificado o se han identificado dos carbonos quirales, ¿no? El primero y el segundo. Entonces se va a analizar cada uno. Analizamos el primer carbono quiral por separado, ¿sí? Lo analizamos acá. Entonces vamos a identificar los grupos, ¿no? Los grupos de mayor y de menor prioridad. Vemos fácilmente que el nitrógeno va a ser el grupo número 1. El grupo número 2 puede ser este carbono o este, pero vemos fácilmente que este carbono está unido a dos carbonos, ¿verdad? Y este está unido a tres hidrógenos, entonces automáticamente la prioridad es en este átomo de carbono y finalmente la prioridad número 3 es este grupo, ¿no? Y el hidrógeno ya saben que es la prioridad número 4. Para asignar o para dar el sentido se debe enviar al fondo, ¿no? En la parte posterior,
a uno de los, bueno, al hidrógeno, en este caso al grupo de menor prioridad, ¿no? También hemos dicho que puede estar adelante, ¿no? Puede estar adelante o puede estar atrás. En este caso está adelante. Aún así funciona este tipo de configuración, ¿de acuerdo? O sea, funciona, no, o sea, nos va a dar una configuración correcta, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vemos que va a ir de 1 a 2 y a 3 y vemos que el sentido es horario, ¿verdad? El sentido es horario. Entonces, como el sentido es horario, le asignamos la letra R, ¿de acuerdo? Analizando la configuración del primer centro quiral, decimos que es R. Vamos con el segundo centro quiral. ¿Sí? Para este caso del segundo centro quiral es un poco más especial, digamos, porque hay que analizar algunas cositas, ¿no? Primero, que nuestro carbono quiral está unido a 3 carbonos, ¿no? Entonces hay que recurrir a otros métodos para identificar cuál es la prioridad, ¿sí? Entonces necesitamos tener nuestra plumita por acá. Voy a dibujar lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos atrás. Ahí, aquí estamos por acá. ¿Sí? Vemos que, bueno, este carbono, ¿sí? Al que yo le he asignado 1, está unido a un átomo de carbono, a un nitrógeno y a un hidrógeno, ¿no? Entonces, automáticamente, como tiene el nitrógeno, automáticamente este va a ser la prioridad número 1. ¿De acuerdo? Ahora el problema es entre estos dos, ¿no? Si los vemos, este carbono está unido con doble enlace a un carbono, ¿no? Y este carbono está con triple enlace a otro carbono. Para poder identificar esto con dobles y triples enlaces, lo que se hace es lo siguiente. Se asume que este carbono está unido tiene 3 enlaces con carbonos, ¿sí? Porque es triple enlace. Y este está unido a 2 enlaces con carbonos porque es doble enlace, ¿no? Y bueno, lógicamente que tiene un hidrógeno más, ¿no? Tiene un hidrógeno más. ¿Cuál es mayor prioridad? Obviamente que el que está unido a 3 átomos de carbono. Por eso le ponemos la prioridad número 2 y el otro es la prioridad número 3. Aquí ya no tenemos ningún problema con el hidrógeno, porque lo mandamos a la parte posterior, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Y bueno, vamos a definir el sentido. Vemos que va a ir de 1, 2 y 3 y vemos que el sentido es antihorario, ¿no? El sentido es antihorario, por lo tanto va a ser S, ¿de acuerdo? El sentido es antihorario, va a ser S. Y bueno, finalmente el inciso C, ¿sí? De la cual ya me da la siguiente molécula, que ya está en una estructura de Fischer, ¿verdad? Identificamos que tiene 3 carbonos quirales, el primero, el segundo y el tercero, ¿sí? Entonces vamos a analizar carbono por carbono. Vamos a analizar el primer centro quiral, que lo tenemos por acá. Asignamos las prioridades, ¿no? Aquí tenemos oxígeno, hidrógeno, carbono y carbono. La prioridad número 1 es el oxígeno. Después tenemos 2 carbonos, pero el carbono de abajo está unido a un oxígeno y a un hidrógeno y a un carbono. Mientras que el carbono de arriba, ¿sí? Como tiene un doble enlace con el oxígeno, es como si estuviera unido a 2 oxígenos, ¿no? Esto ya es una reglita que ya la vimos en la parte de conceptos, ¿no? Bueno, entonces por eso se le asigna la prioridad número 2, la prioridad número 3 al carbono y la prioridad número 4 al hidrógeno, ¿no? Listo, ahora para poder asignar la configuración, si es R o si es S, tenemos que voltear nuestra estructura, ¿no? Como ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Para ello, primero vamos a dibujar las horizontales, que son las que están saliendo del plano. Luego hacemos nuestro respectivo giro, ¿sí? El hidrógeno, ya saben que el hidrógeno tiene que ir en la parte posterior. Entonces luego al hacer el giro obtendríamos esto, ¿no ve? Ahora sí ya podemos identificar de mejor manera nuestra configuración, ya que si nosotros la hacemos con esta otra, con la primera, nos va a dar una configuración errónea, ¿sí? Nos va a dar al revés, ¿sí? Para hacer la configuración correcta tenemos que imaginar que el hidrógeno lo volteamos hacia atrás y sale el otro grupo hacia adelante. Ahora sí ya podemos asignar y vemos que el sentido es antihorario, por lo tanto le asignamos S a ese carbono, ¿no? Vamos con el segundo carbono quiral, que lo tenemos por acá.
asignamos las prioridades, 1 al oxígeno, 2 a este carbono, ¿sí? Y 3 a este otro carbono, ¿no? Fíjense que son muy similares, ¿no? Tiene un grupo OH, un grupo hidrógeno, este también tiene un grupo OH, un grupo hidrógeno. ¿Dónde está la diferencia? Es que este está unido a un carbono con un doble enlace con el oxígeno y este con un simple enlace. Entonces, de esa forma es de que este carbono se le asigna la prioridad número 2, a este la prioridad número 3 y al hidrógeno la prioridad número 4. Automáticamente hacemos el giro, el hidrógeno pasa al fondo y el OH pasa adelante, ¿no? Y bueno, obtenemos esta molécula, ¿no?, después del giro. Entonces analizamos solamente la prioridad 1, la prioridad 2 y la prioridad 3 que tenemos acá, ¿no? Estas tres, ¿sí? Y vemos que el sentido es horario, ¿verdad? Entonces le asignamos la letra R a ese carbono quiral. Y finalmente el carbono quiral número 3, ¿no?, que lo hacemos de manera directa, ya no lo vamos a hacer los procedimientos que habíamos hecho. Simplemente asignamos las prioridades, 1 para el oxígeno, 2 para este carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque está unido a un OH, está unido a un carbono por acá, mientras que este carbono está unido a un OH y a dos hidrógenos, ¿no? Mientras que este está unido a un OH, a un carbono y a un hidrógeno. Por eso se le asigna la prioridad número 2, esta es la prioridad número 3 y el hidrógeno la prioridad número 4. Entonces, imaginamos, es decir, ya no vamos a escribir estructura, simplemente imaginamos que el hidrógeno lo ponemos en la parte de atrás, por lo tanto el OH sale por acá y ya vamos a decir que va a ser en sentido horario, ¿verdad? Sí, como ya saben, el OH ha pasado aquí, ¿sí? El carbono se ha quedado por acá, ¿de acuerdo? Y el otro carbono se ha quedado por acá, ¿verdad? Al hacer el volteo, ¿sí? El volteo de manera imaginaria, ¿ya? El hidrógeno pasa al fondo y el OH viene a este lado, ¿no? El OH viene a este lado, ¿sí? El hidrógeno pasa al fondo y de esa manera ya podemos identificar que tenemos la configuración R, ¿sí? Entonces aquí ya habríamos terminado el ejercicio número 2.